Bueno, quiero primero que todo darles la bienvenida al trabajo de este año de Lerinda, un encuentro que deseamos que sea fructífero y que con la participación de todos podamos realmente avanzar en estos temas. Este año es el año del amor, diría yo. Y en realidad es muy bueno para contrarrestar la muerte que nos rodea, por la pandemia seguramente, pero no solo por la pandemia. Realmente estamos en una época en donde parecería que lo mortífero se encuentra por todos lados. El amor, entonces, que apunta a la vida, espero que nos dé un poco más de aliento. En realidad es un tema muy amplio y está tratado en muchos lados. En la sección está tratado en la actividad de Rolando y Virginia, también está tratado en el ENAPOL, en donde de alguna manera vamos a confluir en el mes de octubre. Y en realidad es tan amplio y hay tanto para desarrollar que nosotros vamos a tomar un aspecto parcial. Algo que va a estar acotado porque vamos a tener 4 reuniones. Vamos a tener una quinta reunión suplementaria, un día sábado, en el mes de junio, antes de terminar, con la invitación de Vilma Cocós, que va a conversar con nosotros, y me parece que va a ser una jornada muy interesante, porque su libro, con el cual vamos a conversar, Nuevas formas del malestar, toca los puntos también de sexuación y del amor, ¿no? Entre otros. Así que me parece que va a ser una conversación interesante a la cual están todos invitados. Por el otro lado, les quiero comentar que si bien vamos a tener 4 reuniones más una, la de Vilma Cocós, va a haber bastantes trabajos que van a ampliar el tema, que se van a subir al blog. Son los trabajos que tienen que ver con los desarrollos de la investigación, del taller, el encuentro del niño y el adolescente con el analista, que se ha centrado en este primer cuatrimestre justamente en este tema. Así que eso va a ser también una forma de ampliar el tema más allá de las 4 clases. Y también este año vamos a subir las clases a Facebook, así que el que por algún motivo no pueda llegar tendrá la posibilidad de verlo. Lo que sí, vamos a tratar de ser bien puntuales para poder terminar justamente con 1 hora de 1 hora y media de trabajo. Bueno, para iniciar esta noche, quiero citar una breve entrevista de Miller. La voy a leer. Amar, decía Lacan, es dar lo que no se tiene. Lo que quiere decir amar es reconocer la falta y darla al otro, ubicarla en el otro. No es dar lo que se posee, bienes, regalos, es dar algo que no se posee, que va más allá de sí mismo.
Para eso hay que asumir su falta, su castración, como decía Freud, y esto es esencialmente femenino. Solo se ama verdaderamente a partir de una posición femenina. Amar feminiza, por eso el amor es siempre un poco cómico en un hombre, pero si se deja intimidar por el ridículo, es que en realidad no estaba muy seguro de su virilidad. Le pregunta el entrevistador, ¿sería más difícil amar para los hombres? Ah, sí. Incluso un hombre enamorado tiene retornos de orgullo, lo asalta la agresividad contra el objeto de su amor, porque este amor lo pone en una posición de incompletud, de dependencia. Por ello puede desear a mujeres que no ama, para reencontrar la posición viril que él pone en suspenso cuando ama. Freud llama a este principio la degradación de la vida amorosa en el hombre. Es la escisión del amor y el deseo. ¿Y en las mujeres? Le pregunta. Miller dice, es menos habitual. En el caso más frecuente hay desdoblamiento del partener masculino. De un lado está el amante que las hace gozar y que desean, pero está también el hombre del amor, que está feminizado, profundamente castrado. Solo que no es la anatomía la que comanda. Hay mujeres que adoptan una posición masculina. Incluso las hay cada vez más. Un hombre para el amor en la casa y hombres para el goce que se encuentran en internet, en la calle, etc. Bien, esto está en página 12, en un artículo que se llama Signos de amor. Así que ustedes pueden encontrar el texto completo. Lo traje porque esta noche queremos interrogar esta afirmación. Amar feminiza. ¿Cómo juega la sexuación en el amor? ¿Y cómo ubicamos en los niños y adolescentes? Lo que emerge, entonces, es que el que ama tiene una falta. Ya sea que Freud ubica el amor por el otro auxiliador, aquel que me cuida, que me da seguridad, y entonces yo carezco de eso, o el amor por aquel que yo quiero ser, que es mi ideal. En ambas posiciones, el sujeto que ama se encuentra con su propia falta. Es decir, tenemos que tener en cuenta que para amar es necesaria la operación de la castración. En el seminario de la transferencia, Lacan plantea la función de la falta como constitutiva de la relación de amor y desarrolla entonces la metáfora del amor. Amante y amado cambian sus lugares y entonces ambos en falta, cada uno le da su falta al otro. Es un intercambio de falo, dar lo que no se tiene, el falo, a quien no lo es, el falo. Pero también se podría hacer otra lectura de la feminización, que es abrirse al no todo, justamente a lo que está por fuera del falo. Y también podríamos interrogarnos por otro aspecto, porque Lacan dice que en la psicosis se trata de un amor muerto. ¿Cómo entenderlo entonces? ¿Tiene que ver esto con que no operó la castración? ¿Cómo es el amor en la psicosis? La erotomanía. ¿Y qué diferencia hay entre empuje a la mujer y feminización? Como ustedes ven, en estas reuniones haremos una trenza entre sexuación y amor, retomando entonces las tres dimensiones que trabajamos el año pasado: la identificación a partir del Edipo y la castración, el fantasma que recorta un objeto y lo fija, y el síntoma que toma el goce. El goce en el cuerpo y el goce de la palabra. Con respecto al amor, tenemos que ubicar tres dimensiones del amor: imaginario, simbólico y real. Imaginario podríamos tal vez ubicarlo en el amor freudiano.
como dice Freud, en 3 ensayos. A lo largo de todo el periodo de latencia, el niño aprende a amar a otras personas que no son sus padres o familiares y que remedian su desvalimiento y satisfacen sus necesidades. Tenemos la dimensión simbólica, justamente la que nombramos antes, dar lo que no se tiene. La metáfora del amor, que se da entonces también en la relación del padre y la madre, o en la relación del partener-síntoma. En el curso del partener-síntoma, en la página 148, Miller lo despliega. Y tendríamos la última dimensión, la dimensión real, que es tal vez la más enigmática. Lacan en el seminario 23 revela lo real del amor. Diferente de la dimensión imaginaria, narcisista, freudiana, diferente de lo simbólico, como dijimos recién, el intercambio de falos, ¿no? El amor real, que es un término tal vez un poco forzado, porque no está exactamente este término, el amor real, sino que sería lo real del amor, implicaría un amor que es sin engaño de la naturaleza del objeto. Un amor que no pide reciprocidad, la reciprocidad que vendría a cubrir nuestra propia falta. Así, el amor permitiría ser borde con lo real, que la no relación sexual supone. Justamente en ese lugar, en el lugar en donde la no relación no cesa de no inscribirse. Y ahí se piensa en relación a lo real. Sería un amor que no estuviera determinado por el Edipo, sino que fuera pura contingencia. Y ahí Lacan va a decir que son 2 mediodecires que no se recubren, que están en disyunción, pero que no impide el encuentro. Y que es una apertura aún más allá de la mediación fálica. Amor como una conexión de 2 saberes inconscientes que resuenan. ¿Qué sería? Reconocer el saber de uno y el saber del otro, en donde hay un eco, pero no un acuerdo de imágenes. Esto lo permitiría tal vez un análisis al articular de alguna manera el saber y el goce por medio del amor de transferencia, que permitiría producir un saber sobre el síntoma, además del deseo. Ustedes ven, es un amor que se liga al saber y no tanto al cuerpo y al goce. Pero es un amor que permite entonces a cada uno anudar su nudo. Ahora bien, llega al punto tal de que también se podría decir de este amor real que es sin piedad por el otro, porque no le impide amarlo con sus defectos. No es un amor engañoso, es más bien un amor implacable. Bien, es un amor que Lacan va a llamar más digno, en el sentido de que va a estar purificado de eso pulsional. ¿Escucha? ¿Se escucha? Por favor, ¿podés cerrar el micrófono, Marisa? Hola. Marisa, ¿podés cerrar tu micrófono? Sí, perdón. Gracias. Bien, si me he extendido un poquito más sobre este amor real, es porque pienso que tal vez no es un aspecto que vamos a desplegar tratándose de niños y adolescentes. Pero no quería dejar de nombrarlo. Entonces, lo que sí me parece importante es volver a lo que plantea Freud. Y en ese sentido, le quiero dar la palabra a Juliana Casagrande, que ha preparado un texto
relativamente breve para retomar uno de los aspectos de lo que plantea Freud y que me gustaría que lo escucháramos entonces. Así que Juliana, si querés tomar la palabra y sacar tu micrófono, así todos te podemos escuchar. Bueno, gracias Marcela, buenas noches. Bueno, paso a leerles. Freud distinguió dos tipos de elección de objeto. Una por apuntalamiento a la madre nutricia y al padre protector, donde las pulsiones sexuales se apuntalan a las yoicas. Y otra de tipo narcisista, como amor a lo que uno es, fue, querría ser, o lo que fue parte de sí mismo. En este tipo puede ubicarse el amor imaginario, amor a lo mismo. Aquí Freud ubica, por ejemplo, el amor parental, el homosexual y el de la mujer que busca ser amada más que amar. Podemos hacer coincidir la elección por apuntalamiento con el amor al que tiene, al otro que satisface la necesidad. Habría entonces dos vertientes del amor, al que tiene y, por otro lado, en cuanto al amor simbólico, Lacan ubicará el amor al que no tiene, lo cual introduce un otro incompleto, barrado, hacia el que podemos ubicar la demanda de amor propiamente dicha. La condición de amor, derivada de los textos freudianos y retomada por Lacan, es la castración imaginaria del otro para amarlo. Un ejemplo de este es la degradación de la vida amorosa de la sexualidad masculina, o bien el amor a un hombre que tiene, tras lo que se oculta en realidad, un hombre sobre el que recaerá la castración imaginaria, un hombre castrado que no tiene. ¿Cómo puede ubicarse una elección de objeto más allá de quienes ocuparon la función materna y paterna? Freud planteaba que el amor es repetición de lo sucedido en el Edipo, pero aún así cabe agregar otra cuestión a una de las preguntas que hemos trabajado el año pasado en el curso sobre la sexuación en los niños, y es ¿qué es lo que hace que un sujeto se pare de uno u otro lado, que tome una posición sexuada u otra? ¿Qué papel juega allí el amor? Es interesante destacar que Freud señala que los neuróticos suelen preferir la cura por el amor a la analítica, haciendo coincidir el objeto con el ideal que no pueden alcanzar, siguiendo el tipo de elección narcisista. Indica además que también a veces llevan esta expectativa a la cura analítica y la dirigen sobre el analista. Lacan ubicó en la transferencia lo que llamó un nuevo amor. Es un análisis en que el otro es barrado y no tiene el saber. Se dará lugar a la elaboración de un saber sobre el goce propio, así puede pensarse el amor de transferencia como novedad. Bueno, hasta ahí. Muchas gracias, Juliana. Es cierto que la pregunta también de un nuevo amor estaba centrado en la promesa del psicoanálisis. El psicoanálisis promete un nuevo amor. Pero vemos justamente en esto que plantea Juliana del amor de transferencia, cómo por un lado surge un otro que tiene, ¿qué es lo que tiene el otro por el lado de la transferencia? Se le supone un saber, tiene el saber. Ahora bien, ese saber si lo tuviera, que no lo tiene, porque en realidad no sabe de su analizante más que lo que el analizante le va diciendo, o sea, que va descubriendo junto con él toda una serie de cosas, ¿no es cierto? Pero si lo tuviera, tampoco lo haría jugar, tampoco lo haría entrar en el análisis para dar lugar a que el analizante se dirija a la elaboración de saber. Pero está también la otra vertiente de la transferencia, que es la vertiente libidinal, en donde el analista le da cuerpo, aloja ese objeto éxtimo, ustedes saben que es íntimo y exterior a la vez, que es el objeto A. Tenemos entonces estas dos dimensiones en la relación transferencial. Así que me parece que es interesante porque esto sí juega en el análisis de todo el mundo, niños y adolescentes también. Me gustaría entonces ahora seguir con Freud para ver
las diferentes formas entonces que ubicó Freud en torno a la castración y el tener o no tener, o el ser o no ser, en relación a la pareja, hombre-mujer, y cómo ubicó lo que llamó la degradación de la vida amorosa. Así que me gustaría darle la palabra ahora a Natalia Menichelli, que también elaboró un trabajo que se llama El amor como reverso de la castración. ¿No? Natalia, ¿estás ahí? Sí, hola, buenas noches a todos. Bueno, como dijo Marcela, escribí un pequeño texto que titulé El amor como reverso de la castración. En el presente escrito me propongo retomar la lectura de las contribuciones a la psicología del amor de Freud y hacer un comentario a partir de lo que Miller nos dice en Los divinos detalles. En primer lugar, cabe destacar que para Freud las condiciones de amor determinan la elección de objeto, ya que como nos dicen 3 ensayos, el objeto de la pulsión está perdido. No existe desde el inicio una soldadura entre la pulsión y el objeto. Entonces, el partener está fundamentalmente indeterminado para el sujeto. Miller lo dice así: cuando se trata de la indeterminación estructural del partener, el sujeto solo puede encontrarlo dando un rodeo por la condición de amor. Al mismo tiempo, hay que decir que el sexo inconsciente tampoco está determinado, y por eso no solo hablamos de sexo, sino también de sexuación. En segundo lugar, debemos aclarar que las 3 contribuciones sobre la psicología y la vida amorosa corresponden a un tiempo de elaboración previo al desarrollo de la problemática fálica, el cual es de 1923. Por eso podemos agregar a esta serie de textos una 4ª contribución, que es la significación del falo, de Lacan, donde se reescribe la psicología del amor a partir de la castración. En este texto, Lacan hace una disyunción entre el complejo de Edipo y el de castración. En el primer texto, titulado Sobre un tipo particular de elección de objeto, Freud nos presenta 4 rasgos que componen el tipo. Los 2 primeros son rasgos del objeto y los 2 segundos son rasgos del comportamiento del sujeto. Es un texto dedicado a la sexualidad masculina. El primero es ser la mujer de otro. Esto implica la condición del tercero perjudicado y que la amada entonces no sea libre. Segundo, que ella no sea fiel, que tenga un poco de mala reputación. Se trata de la mujer fácil, la puta. Tercero, la sobreestimación. A pesar de ser la mujer de otro y de que tenga un poco de mala reputación, hay que estimarla sobre todo. Y por último, hay que querer salvarla, tener voluntad de rescatarla, ya que él está convencido de que ella lo necesita. Explica estos puntos a partir de una fijación infantil a la madre. El prototipo es materno, dice Freud, y todos los objetos de amor están destinados a ser unos subrogados de ella. El amor para Freud es fiel, ya que no se puede despegar de su primer amor. Este tiene una inscripción inconsciente, indeleble, que nunca dejará de tener efectos. De este modo, el amor aparece como una repetición. Para Freud, son condiciones necesarias para la elección de objeto y para que se ponga en funcionamiento la sexualidad, para que haya satisfacción sexual. En un segundo texto, sobre la más generalizada degradación de la vida amorosa, Freud habla de la impotencia psíquica, con la que se enfrentan algunos hombres ante ciertas mujeres. La partición aquí es entre las mujeres con las cuales el acto sexual es posible, aquellas que no tienen el respeto y la estima, aquellas que son degradadas, y aquellas con las que no, aquellas que están en posición de madre y en el ideal del yo, recordando el objeto incestuoso. Tenemos una disyunción entre la corriente tierna y la sensual. Se ama donde no se goza y se goza donde no se ama. Por eso decimos que es la disyunción entre el amor y el deseo sexual. Entonces, ante la impotencia psíquica, el principal recurso del hombre es la degradación del sexo.
un texto que parte de la sexualidad masculina, luego pasa a la posición femenina, ya que Freud equipara dicha impotencia a la frigidez femenina. En ellas sucede que durante mucho tiempo lo sexual estuvo prohibido, y cuando al fin se le permite el quehacer sexual, puede que no encuentre satisfacción. Existe una ligazón a lo prohibido, que es un recurso para la obtención del placer sexual, equiparable a la necesidad que hay en el hombre de degradar al objeto. Entonces, el hombre tendrá la degradación y la mujer Nati, ahí no se te escuchó la última parte. No sé si a lo mejor te conviene desactivar la cámara y repetir el final, la última frase. Sin embargo, la prueba general. Perdón, no sé si alguien habló. Sí, Nati, soy Leticia, te decía que se cortó en una partecita, si querías retomar, a lo mejor te conviene desactivar la cámara para que te escuchemos. Dale. Bueno, retomo un poquito. Entonces, bueno, decía que Freud y en la pulsión. No se escucha bien, se escucha muy entrecortado. Natalia, se escucha entrecortado. No sé qué puede. Podés escuchar, como dice Leticia, es mejor que saques la imagen para poder terminar lo que estabas diciendo a partir de existe una ligazón a lo prohibido. Me parece que se cortó. Sí, me parece que se le cortó a Natalia, que no la encuentro acá en la reunión. No sé si alguien quiere terminar de leer su... La esperamos un ratito a ver si se puede reconectar, porque no está en la reunión. Ahora le voy a consultar Bueno. si tiene alguna dificultad o si terminamos de... ¿Alguno de ustedes tiene el texto de Natalia a mano? Son los problemas del ciberespacio y el Zoom que siempre nos juega alguna mala pasada. Ahí está Nati de nuevo. Ahí la estoy admitiendo, a ver si se puede. Ahí está. A lo mejor se reubicó en algún otro lugar donde le llegue mejor la señal. No la veo. ¿Vos le diste entrada? Sí, sí, sí. ¿Quieren que retomen? Sí, Natalia, a partir de existe una ligazón a lo prohibido. Yo te sugeriría que saques el video. Bien.
para que se te escuche. Bueno. Ahí está. Existe una ligación a lo prohibido, que es un recurso para la obtención del placer sexual, equiparable a la necesidad que hay en el hombre de degradar al objeto. Entonces, el hombre tendrá la degradación y la mujer la prohibición. Sin embargo, la prohibición es una condición mucho más general de la vida amorosa. Y esto lo lleva a plantear que hay algo corrompido en la sexualidad y en la naturaleza de la pulsión sexual misma. Para empezar, la elección de objeto nunca es más que la elección de un sustituto, y por lo tanto el objeto que la pulsión sexual pueda encontrar no será nunca el original y nunca será suficiente para la satisfacción. A partir del Edipo y la prohibición del incesto, Freud cuestiona la posibilidad efectiva de una satisfacción plena. Es como decir, pueden elegirlo todo, pero nunca es eso. ¿Cuál es otra manera de plantear? No hay relación sexual. En el tabú de la virginidad, Freud se centra en la sexualidad femenina y plantea que la mujer toda es un tabú. En los pueblos primitivos se evitaba que el futuro marido desflore a su mujer por ser a un peligro. Es el horror a la mujer, a lo femenino, ya que parece eternamente incomprensible y misteriosa, ajena y hostil. Entonces, por medio del tabú de la virginidad, el primitivo se protege de un peligro correctamente vislumbrado, pero psíquico: la hostilidad de la mujer ante la defloración. Freud explica esta hostilidad desencadenada hacia el hombre diciendo que en el primer coito se activan emociones antiguas ligadas a la castración, en vida del pene, donde quiere ser varón y expresa esa hostilidad hacia él. En la significación del falo, Lacan plantea que el falo es el que sirve de medida a la vida amorosa. Concibe la repartición de los sexos a partir de ser o tener el falo. Lacan articula el amor a la castración. Podríamos decir, te amo por algo que está en ti y qué es lo que te falta. Así es como el divino detalle, cuando funciona en el estado amoroso, es fundamentalmente un signo de la castración. Tal como se dijo al comienzo, Lacan privilegia el complejo de castración por sobre el complejo de Edipo, planteando que la inaccesibilidad al goce no proviene de la prohibición formulada por la ley, por el no del padre, sino por efecto del lenguaje, por el hecho de ser seres hablantes. Miller nos dice que el Edipo no puede de ningún modo dar cuenta de la castración, porque supone que la castración ya está allí. Esto nos obliga a distinguir una castración originaria diferente de la castración edípica. Desde esta perspectiva, la castración edípica es una puesta en forma simbólica e imaginaria de la castración originaria. Es secundaria, derivada y subordinada con respecto a esta. No es más que un semblante ante lo imposible del goce. La prohibición se proyecta sobre la no relación sexual. Es una racionalización o una figuración de aquello. Bueno, hasta allí. Perdón por la mala conexión. No se escucha, Marcela. Ok. No. A pesar de que hace más de un año que estamos con esto, no terminamos de encontrarle totalmente la vuelta y domarlo, ¿eh? Pero bueno, son cosas que pasan. Creo que todos sabemos soportar estas dificultades. Pero bueno, muchas gracias a Juliana y a Natalia, porque nos han mostrado cómo ya Freud ubica toda una serie de cuestiones que Lacan va a desplegar. Tendríamos que por un lado señalar cómo Lacan se separa de la dimensión del Edipo, va aún más allá del Edipo, y en la dimensión en donde la castración en realidad no es totalmente la cuestión de, vamos a decir, de lo edípico, sino que le va a dar la función del lenguaje.
la castración como que es el lenguaje que va a recortar, a modificar, a hacer esa sustitución de goce por lo simbólico. Y al mismo tiempo realmente tendríamos que hacer una cierta investigación, diría yo, una cierta lectura de qué pasa con la degradación de la vida amorosa actualmente. Si es que en este momento en que el goce se ha hecho mucho más predominante y preeminente que lo simbólico, como en la época de Freud, esta degradación no termina muchas veces en el femicidio. O sea que hay ahí un empuje a lo insoportable, a lo que no se puede castrar con solo denigrar o insultar, sino que realmente hace falta matar ese goce que lo simbólico no puede matar porque está más allá del falo. Parece que sería interesante, lo dejo planteado, cómo es hoy la degradación de la vida amorosa y cómo es hoy este desdoblamiento que también hace la mujer en relación al hombre que lo quiere castrado y potente al mismo tiempo, muerto y viril. Yo había pensado en tomar algo en relación a el amor es dar lo que no se tiene, porque en el seminario 8, en la página 45, el seminario sobre la transferencia, que Lacan trabaja toda la cuestión del amor, dice que justamente este aforismo que se repite mucho, ¿no? El amor es dar lo que no se tiene, es una guía. Es una guía para la lectura y para la cura también. El amante es sujeto de deseo y el amado es el que tiene algo, como nos decía Juliana, aunque en realidad no sabe lo que tiene, porque aunque se ubique como que él tiene el objeto, en realidad es un objeto inadecuado. Pero justamente es en este desfasaje, a partir de esto, que surge esa significación que se llama amor. Es una metáfora significante, dice Lacan en el mismo seminario en la página 51. Uno viene al lugar de la falta del otro, aunque no sea lo que le falta, para desplegar un poquito más este amor simbólico, que como decía Juliana, lo toma en la homosexualidad. La homosexualidad masculina en la Grecia antigua, en donde al amante justamente le falta, es el joven. Y ahí lo que es interesante es que del lado de la falta es donde Lacan va a ubicar la actividad erótica. Y va a decir también que en la relación heterosexual, la mujer, que es quien está del lado de la falta, también en ella se localiza la actividad erótica. Es decir, que podemos ver la importancia de la falta con respecto al erotismo. Hay algo que me pareció interesante también, que señala en la página 71, con respecto al rico. Lacan dice, el rico está limitado en el amor porque la relación al otro está medida como valor. Y esta es la dificultad que Lacan siempre señaló de la época del capitalismo, que deja de lado las cosas del amor, que ubica todo en torno a valor de una mercancía.
Entonces, como habíamos ubicado, Lacan en la página 138 de este seminario deja establecido la función de la falta como constitutiva de la relación de amor. Y lo muestra justamente porque, como está trabajando el banquete, señala que Sócrates, justamente cuando se trata de hablar del amor, le pasa la palabra a Diótima. Es decir, que en las cuestiones del amor son las mujeres las que tienen algo para decir. Y entonces otro punto importante que quisiera destacar es cómo Lacan ubica que el deseo como deseo del otro es el resorte del nacimiento del amor. Otra vez está sustitución de deseos de uno al del otro. Y termina este desarrollo en la página 163 con algo muy interesante. Lacan afirma: es preciso ser tres para amar, lo que implica la relación del sujeto con lo simbólico, el tercero justamente, y que va a diferenciar de lo imaginario y su captura, que es la identificación, lo bello, que sería amar en su ideal del yo. Es decir, que cuando uno se enamora o ama al otro, se ama a sí mismo como ideal en el otro. El que ama localiza la alma, el objeto precioso, deseable, haciendo de su amor su ídolo. Al situar este objeto en una topología triple, Lacan ubica el sujeto, el semejante, el otro de quien me amo a mí, en el otro, y el gran otro como el lugar de lo simbólico, ¿no? Entonces, esto permite ubicar que el fundamento narcisista del enamoramiento está en la sustancia del yo ideal, en una encarnación imaginaria. Hemos hecho entonces acá un cierto recorrido de estas diferentes dimensiones del amor, apoyándonos en Freud y en este primer Lacan. Pero me gustaría tomar un desarrollo más, y para eso quiero citar a Rabanel, que está en uno de los textos del Saper, que es ese boletín que hemos subido al blog, y en donde dice algo bastante interesante. Él dice: el Edipo apunta en el niño al deseo y al amor en la niña. Y en realidad lo podemos ver. Las niñas no hacen más que dibujar princesas, corazones, amor, arcoíris, el príncipe o quien sea, y lleno de corazones y estrellitas por todos lados. Los hombres, o los niños, vamos a decir, no aún hombres, dibujan las montañas, los extraterrestres, los objetos que en realidad quieren desear, muchos de ellos erectos y puntudos como revólveres, ametralladoras, etc. Entonces es interesante, ¿no? El Edipo apunta en el niño al deseo y al amor en la niña. Y lo que podemos decir es que tanto hombre y mujer tienen en común la castración. La castración, que es justamente la operada por el lenguaje, pero, como venimos diciendo, lo que queda afuera de la significación fálica, es decir, del sentido, es el enigma de la feminidad. Recuerden que Lacan decía que no hay inscripción en el inconsciente de lo que es la mujer, que hay solamente un solo sexo.
Entonces, Lacan ubica al falo como significante clave en el desarrollo libidinal en sus tres dimensiones, imaginario, real y simbólico. Y esto tiene incidencia en la estructura subjetiva, pero deja inanalizable al sexo, deja inanalizable la alteridad radical femenina que queda por fuera del falo. Daniel Roy, también en el Saper número 1, hacía notar cómo cada uno en la infancia tiene que arreglárselas con esta falla nativa. El ser humano, por el hecho de hablar, de estar en el lenguaje, no tiene una correspondencia, como en las especies animales, de cómo es cada sexo y cómo se tienen que juntar. Es que hay en el ser humano una falla nativa en el hecho de ser sexuado. Pero a pesar de esta falla, el niño y la niña se tienen que escribir según dos modalidades de semblante con la cual se identifican, y hay que arreglárselas con esas identificaciones y con el goce. Esto es entonces este trabajo, lo que llamamos sexuación, que no tiene nada que ver con el desarrollo, ni con un proceso de un individuo tipo, sino que es cómo cada uno responde a esta falla, cómo anuda el cuerpo y los discursos en los que el sujeto está tomado. La sexuación, entonces, es el hecho sexual en tanto que se elabora en un espacio que no es ni físico ni mental, dice Daniel Roy, sino que responde al inconsciente. Es más, él agrega, es un espacio secreto. En el sentido de que no es que esté abierto a todas a lo que el sujeto mismo sabe, pero en parte sin saberlo. Entonces, el sujeto se tiene que ubicar en su existencia según una repartición sexual, que es la que le ofrece el discurso corriente. Hombre, mujer, hetero, homo, trans, chica, chico, etc. Todo esto que hoy llamamos género. El niño aprende a descifrar las marcas significantes que lo tocan y que elige para inscribirse en esos valores sexuales. Me gustaría ilustrar esto con una viñeta. Una viñeta que voy a aprovechar también para hacer notar también otro aspecto de la enseñanza de Lacan que tiene que ver un poco con la última parte de su enseñanza, en donde el significante, además de tratar de ubicar si se es niño, si se es niña, según diferentes semblantes, imágenes, el significante también repercute en el cuerpo, también toca al cuerpo en una dimensión que podríamos decir de vivificación o de mortificación, según los casos. Esta viñeta está sacado del artículo que se llama Dos toques que vivifican. Incidencia de la lengua sobre el cuerpo. Es una viñeta de Silvia De Luca que está publicado en el libro Psicoanálisis con niños y adolescentes, número 4, publicación del departamento Pequeño Hans. El Pequeño Hans es nuestro primo del Cereda. El Erinda es de Rosario y el Pequeño Hans es de Buenos Aires, también perteneciente a la red Cereda. Y está en la página 123.
he hecho un recorte del artículo para tomar lo que me interesaba. En realidad se trata de un dispositivo jurídico. Es una consulta institucional en donde se consulta por un supuesto abuso sexual. Y justamente vamos a ver cómo en esta serie de entrevistas se va a dar el encuentro contingente de un significante amo con el cuerpo, que va a tener efectos sobre la sexuación. Por eso me pareció que realmente ilustraba lo que estamos desarrollando. Los padres de M consultan angustiados porque quieren saber si su hija de 6 años ha sido abusada. Esta cuestión también le interesaba a la escuela a la que concurría, porque se había hablado mucho que el profesor de gimnasia tocaba a las nenas. Y M le había contado a su mamá que el profesor había tocado a una. En la primera entrevista, M ingresa con su mamá y la niña le reprocha que le habían cortado el pelo a lo varón y que ella no quería eso. En otra entrevista con la madre relata que cuando M nació pensó que era un varón, ya que la enfermera le dijo, es igual al hermano. Sobre su preocupación acerca de este supuesto abuso, dice que estaba tranquila, ya que el problema era con el profesor de otro grado. Pero unos días después, el hermano de M dice que es el mismo profesor. La madre entonces se inquieta mucho y pregunta insistentemente a la niña si la habían tocado, hasta que M le dice que esa nena era ella. El padre entonces se enoja muchísimo por lo ocurrido. El supuesto abuso le sirve a M, a esta niña, como salida a su interpretación de que la madre la quería varón. Esto lo vemos en el relato que hace de lo sucedido con el profesor de gimnasia, en donde se destaca el movimiento de M que se dirige a un otro buscando una respuesta sobre su identidad sexual. M entonces cuenta que estaba en la clase de gimnasia, parada justo en el lugar de la fila que separaba a las nenas de los varones. Su amiga B, que estaba a su lado, comienza a burlarla diciéndole que era un varón por el corte de pelo. De esta forma, su amiga encarna el discurso materno, reenviándola al punto de ambigüedad que presentaba la madre. M se defiende contestándole que no, pero la amiga insiste con la burla. Entonces, sale corriendo y dirigiéndose al profesor, le relata lo que B decía. El profesor se agacha a la altura de M y tocándola 2 veces adelante le dice, quédate tranquila, vos sos una nena. La respuesta del profesor produce en M un doble efecto. La tranquiliza, permitiéndole ubicarse en la fila de las nenas, pero también la perturba, porque lo que más le gustaba del colegio era ir a gimnasia. Y ahora, con todo lo que se dice y lo que pasó con el profesor y ella que dijo que la había tocado, no va a poder ir más. Lo acontecido permitió actualizar la contingencia que se hizo necesaria y que inaugura la incidencia de la lengua
sobre el ser hablante, y precisamente sobre su cuerpo. Esto es una cita de Miller en Biología Lacaniana, cuando habla de acontecimiento de cuerpo, en la página 81. El profesor fue elevado al lugar del gran otro. Esto que la tocó, tomó valor de ese uno, vivificándola. Estos efectos se vieron en las próximas sesiones. En otra ocasión, ella pide entrar a sesión con su madre y le reprocha que para el Día del Niño ella había pedido una Barbie y que le regalaron una computadora que tenía que compartir con el hermano. Y fue su tía, la única, que le regaló un vestido con flores. La analista señala que M venía vestida siempre con un jogging gris. A partir de esto se despliega todo un ciclo de sesiones en donde se constatan los efectos del S1 que afectó su cuerpo vivificándolo. Empieza a contar cuentos, películas, historias de amor, trae los cuadernos, me muestra lo que aprende en la escuela. En la última entrevista, el padre relata que ha habido una pelea con la madre para elegir la ropa y poder venir a la sesión vestida de rosa. Bien, lo que podemos señalar en esta viñeta, que me pareció por un lado muy ilustrativa, al mismo tiempo que muy simple, pero en donde se ve la incidencia del significante en el cuerpo, que fue un significante acompañado así por un toquecito que le hizo el profesor y que no tenía nada que ver en realidad con un abuso. Me parece interesante varias cosas. Por un lado, que se constata que no fue verdaderamente un abuso y que el analista pudo desplazar la cuestión del abuso. Al mismo tiempo que fue escuchada la demanda de los padres en su inquietud lógica con respecto al abuso, pero que al haber desplazado un abuso que no fue tal, se puede ver el trayecto que ha hecho esta niña para poder hacer un armado y ubicarse del lado de soy una nena. Bueno, me gustaría dejar acá para abrir a la conversación entre todos, no solo preguntas y respuestas, sino también opiniones, comentarios, observaciones. Creo que no somos tantos, así que me parece que quien quiera tomar la palabra puede, o por un lado levantar la manito, o si no, directamente desmutearse y tomar la palabra. Creo que Natalia levantó la mano, si querés desmuteate y podés preguntar. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, no, yo siempre... ¿Qué tal? No, la verdad que me pareció súper ilustrativo el caso, Marcela, y cuando, bueno, te escuchaba, es como que me evocaba algo que tiene que ver esto de los orígenes de la constitución psíquica, cuando
uno es, digamos, en el buen sentido, vamos a decirlo, objeto de goce del otro, ¿no? Que como que se tiene que dar, me sale decirlo así, tal vez no es lo más adecuado, pero cierto abuso, ¿no? Del otro en el mejor de los casos, ¿no? En el buen sentido, donde lo pueda, digamos, sancionar de alguna manera, y bueno, que haya ahí una marca que venga a instalar una diferencia, ¿no? Porque pensaba esto que o sea, esto, ¿no? Lo que vino a actualizar esta contingencia, ¿no? En la escuela, ¿no? Que hubo ahí, digamos, en los orígenes, ¿no? Apenas nace con la cuestión del sexo, que esperaba otra cosa, ¿no? Pero digo, cómo se ve claro que cuando hay algo ahí, un otro como que no pisó fuerte, por eso, digamos, a eso como que lo pienso como, a ver, como un abuso en el buen sentido que tiene que estar, ¿no? No sé si me logro explicar. Sí, es que tendríamos que diferenciar la Sí. dimensión abuso, que es goce, con la dimensión simbólica. Porque Claro. el abuso aplasta al sujeto. Y es cierto que lo que dice Lacan es que todos nacemos como objeto del deseo del otro. Pero que Como hay masoquismo primordial, ¿no? objeto causa de su existencia en el mundo, o también como producto de la metáfora de amor entre dos, en el mejor de los casos. También sabemos que actualmente a veces no es entre dos, es una mujer sola que desea tener un hijo o hija, sin otro dos, y ahí se establece una dupla un poco más consolidada. Pero me parece que reservaría el término abuso para el goce. El goce entonces no permite al sujeto elevarse, vamos a decir, encontrar la estrategia para salir de la posición de objeto, ¿no? Es cierto, podríamos decir que en el fantasma, cuando se constituye, siempre está el sujeto que también ocupa la posición de un objeto. Pero todo eso está regulado por la castración y entonces ha habido un tratamiento del goce que le da lugar al sujeto. Está la toma de la palabra. Me parece que eso que vos llamás abuso, Lacan lo dice de otra forma. Dice que el S1 marca. Y me parece eso a lo que vos te referís. El S1, lo dicho primero, deja una marca. Una marca Claro, como que en este caso se difícil vio. de borrar, y que el sujeto justamente tendrá que hacer con ese S1, por eso vendrá el S2, que le permitirá dar un sentido, le permitirá armar un argumento, diferentes sentidos, y que permitirá introducir una dimensión de goce sentido más adelante con las construcciones. Pero no utilizaría la dimensión de abuso. Si bien el S1 es intrusivo, ese primer S1 es intrusivo, introduce un goce, es un significante que marca, como Lacan usa a veces hasta la imagen de la gente que tiene ganado y que lo marca con fuego para que se sepa que ese ganado es de tal estancia, por ejemplo, ¿no? Es decir, es una marca. Pero me parece que en la dimensión del abuso hay
hay una cuestión en donde el sujeto queda aplastado, queda totalmente en su dimensión de objeto de goce del otro. Bien, sí, 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 clarísimo. Comparto. Que es lo simbólico que tiene que pisar fuerte, como vos decís, es en realidad algo que tiene más bien que ver con la dimensión de una falta que permita condescender al deseo. El deseo tiene que ver con una falta. Entonces es un simbólico que pueda morder el goce o lo real, si podemos decir. Pero en ese sentido me parece que entendí lo que vos estabas diciendo. Sí, 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 totalmente, totalmente. Gracias, Marcela. Marcela. Sí, Marta. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Sabes qué me gustaría? Me gustó mucho el caso, pero me gustaría que lo pensáramos a ver cómo podríamos pensar esta viñeta en relación a la metáfora del amor. Porque me parece que aquí el analista hace una posición de vacío, justamente porque desplaza el abuso y da lugar a toda esta construcción de esta niña. Así es. Entonces, es muy importante. Es la dimensión de la transferencia. Claro. Porque en estos párrafos que vos citaste, más yo estaba leyendo un poco el seminario 8, esta metáfora del amor, me parece que ahí hay como un comienzo de lo que Lacan plantea el sujeto supuesto saber. Y me parece que hay algo de esto también que se juega en esta posición del analista, para dar ese lugar vacío y decir, bueno, no es por ahí, está en otro lado, digamos, un poco lo que hace Sócrates con Alcibíades, ¿no? Que no le responde cuando Alcibíades le declara su amor, cuando toma, digamos, Lacan el Platón, ¿no? Para ilustrar un poco la cuestión de la metáfora del amor. No, bueno, Sí, me parece interesante porque nosotros hemos escuchado una expresión de Virginio Bayo que es saber, no saber. Acá me parece que es lo que justamente vos ubicás como el analista hace una cuestión de vacío con respecto al abuso. Justamente no se queda enganchado a qué protocolo hay que hacer porque esta chica fue abusada y cómo vamos a intervenir en la escuela. Y entonces, con un saber de antemano, según se le da inicio a los protocolos, cada vez que hay abuso, que se inicia un protocolo, lo cual hubiera ahogado de alguna forma esta interrogación que ella tenía, ¿de qué lado me ubico? ¿Del lado de las nenas, del lado de los nenes? Yo quiero ser nena, quiero tener el pelo largo, quiero tener los vestidos con flores, mi mamá me corta el pelo, me hace compartir la computadora con mi hermano, me pone un jogging gris, ¿no es cierto? Está todo esto, la amiga que la burla también, se hubiera ahogado todo esto y se hubiera cristalizado la dimensión de objeto de esta niña, ¿no? O sea, lo que estamos diciendo no es dejemos pasar los abusos, es escuchemos justamente, demos un poco la palabra a la madre, al padre, al sujeto analizante, para ver por dónde va la cuestión, ¿no es cierto? Sí, si no hubiese quedado más del lado, digamos, de este discurso jurídico, porque este caso ya estaba judicializado, entonces... Claro que sí, claro que sí. Y en donde hay algo en ella que dice, uy, con todo este lío de que me tocó, no voy a poder ir más a gimnasia, ¿no?
Porque una nena de 6 años, ¿qué entiende cuando escucha que los mayores le dicen, avísame si te tocan? ¿No? ¿Cómo lo ubica a eso? Y obviamente ella también en esa, vamos a ponerlo, como una palmada acá en el pecho, en el tórax, que le hace el profesor, es lo que deduzco de la viñeta. También debe haber algo se transmite, que ella experimenta una satisfacción de por fin saber de qué lado me ubico. Hay ahí una satisfacción de, como dice la viñeta, de que ella se calma, se perturba porque no va a poder ir más a gimnasia, pero se calma de saber que sí, está del lado de las nenas, lo cual la hace también enfrentarse a la madre para decirse, bueno, me quiero vestir de rosa y no de gris, que es lo que cuenta el padre de la última entrevista. Pero estoy totalmente de acuerdo que el analista hace un vacío mediador, que me parece que es un poco a lo que apuntaba Juliana, ¿no? Claro, claro. ¿Qué tiene? Bueno, tiene el saber que no tiene que saber tirándose a la pileta de ya sé, ya está resuelto, ¿no? Y sí, no esto tiene... viene muy bien para nosotros en estos momentos, cómo escuchar estos S1 sociales, digamos, ¿no? Esto del abuso, esto de la lectura que hace desde un lugar de la sociología o de lo social y nosotros desde el psicoanálisis. Sí, sin desconocer que los abusos existen. Por supuesto, seguro. Por eso, sí, seguro. Creo que Leandro querías tomar la palabra, que te desmuteaste. Gracias. No, sí, un poco continuar con lo que decía Marta y Marcela, sobre todo cuando en la lógica hospitalaria entran a verificar si es verdad o mentira, y se pierde la cuestión de la dimensión sujeto del niño, digamos, ¿no? Y eso es cuando uno trabaja con equipos y llegan con esa demanda, ¿es verdad, miento o no? Es esto un poco que dice Miller también en ese artículo del niño y el saber, donde que hay que controlar al otro, ¿no? Y dar la dimensión al niño de la clínica, ¿no? Eso para los practicantes nos lleva mucho, ¿no? Sostener ese tiempo prudencial en esas demandas judiciales, hospitalarias, paternas, ¿no? Sí, sobre todo por la presión que meten esas demandas. Meten mucha presión, apuran, hacen que rápidamente uno tenga que responder, y a veces es necesario un tiempo de escuchar, porque también sepamos que en algunos casos de abuso no es fácil tomar la palabra. Eso también lo sabemos. Pero también que el niño queda en ese lugar, como decís vos, Marcela y Marta, de objeto, ¿no? En esa angustia de no tener una posición de escucha, de control, se significa muy rápido el niño para darle solución, ¿no? Y sobre todo en los lugares públicos, de urgencia, es un tema, Miller plantea esta cuestión de que hay que controlar al otro, no tanto a los niños, el saber en el sentido de sujeto. Me parece una indicación muy, muy fundamental, digamos, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y después me acordaba un artículo tuyo, Marcela, que me parece que es la referencia, que vos tomás en un artículo que creo que es Niñez, Adolescencia, donde de alguna manera también hay que ver lo que dice la conducta del niño, lo que el niño calla en la conducta, algo así, esa referencia de que también a las cuestiones educativas también es muy difícil lo que trabaja en instituciones escolares, ese tiempo de espera de las demandas de la maestra, de los directivos, ¿no? De ese niño que no para el cuerpo, ¿no? Y cómo ese tiempo de espera y de apostar a lo que tiene el niño para decirnos. Así es. Eso nada más, muchas gracias. Cecilia levanta la mano, si querés, Cecilia, podés activar tu micrófono. Bueno, gracias
Buenas noches. Hola, Ceci. ¿Qué haces, Marcela? ¿Cómo estás? Quería agregar un comentario a lo que decía Leandro recién sobre el texto de Miller del niño y el saber, en donde también me parece que hay algo fundamental que dice Miller en ese texto, que es que el niño ya cuenta con un saber, más allá de que uno le puede intentar, de alguna manera se puede intentar producir, y que también es así también como se va con los niños, o sea, tomarlos como sujetos de pleno derecho, tomando el saber que ellos ya tienen de antemano, sin dejar de suponer que no saben porque son niños. Y me parece que en el caso, lo que me da la sensación a que vos apuntás, Marcela, es que se puede recortar un S1 que le permite armar un discurso en torno a eso. Con el tema de sus quejas, de si la computadora, bueno, los regalos, los vestidos, bueno, y demás cuestiones, se plantea el poder recortar un S1 al estilo, pienso yo, un significante amo, que le permita ordenar y producir S2 y generar un discurso donde ella se pueda incluir. Pero eso es parte del saber de ella. Sí, pero aquí hubo un S1 que vino del lado del gran otro, el profesor de gimnasia. Sí, sí, pero que ella también lo toma. Que ella toma, y a partir de tomar eso, ella empieza, vamos a decir, a leer el mundo con ese S1 que lo hace propio y lo empieza, como vos decís, con los siguientes S2, vendrá el vestido rosa y después no sé, la zapatilla con brillito y después, bueno, todo lo que ella vaya tratando de localizar a partir de que se ubicó bajo el discurso del amo con un S1 que le permitió ubicarse desde el punto de vista del significante, ¿no? Del lado de nena. Claro. Del lado de nena. Fíjense que acá es muy interesante porque uno podría decir, el corte de pelo hace alusión a la castración, es algo muy freudiano, que el pelo cuando se corta hace alusión a la castración. Pero acá no es eso, acá es la imagen de varón que ella tiene con esa ropa y con ese corte de pelo, que la ubica como semblante, o sea, como su imagen, de un lado que a ella no le gusta. Y no estamos en absoluto en un debate de infancia trans, ¿no es cierto? No hay nada de eso en este caso. Pero vos lo decís muy bien, Cecilia, a partir de tener un S1 que le permita saber dónde estar parada, para tomar la expresión de Natalia, de qué lado se para, en qué fila se va a parar, en la fila de los nenes o en la fila de las nenas. Bueno, a partir de ese momento, ella empieza un poco incluso a poder continuar en su análisis, poder contar historia, y como yo también señalé que está planteado en la viñeta, empezar a hablar de amor. Es a partir de esa ubicación. Que es una decisión absolutamente de ella. Ella realmente, no sabemos muy bien por qué, tiene ese recurso y recurre así, a tomar, hacer ese arreglo. Ella hace ese arreglo. Podría haber hecho otro, se podría haber quedado del lado, digamos, del significante varón, que respondía al ideal materno. Pero acá hay algo de la decisión del sujeto, más la posición del analista que decide algo de esto, ¿no? Me parece. ¿no? Sí, sí, claro. Yo me preguntaba en relación al profesor y a cómo ella cómo la toca ese significante amo, qué dimensión del amor hay. Le gustaba la clase de educación física, la relación libidinal, digo, porque no cualquier significante podría haber mordido ahí. Retomando la dimensión del amor, más allá del analista, digo acá, el lugar de este profesor
bueno, que trae ese uno y a ella le permite hacer ese arreglo y esas ecuaciones que después vienen, ¿no? Que más o menos... Sí, es muy justo lo que decís. Casi uno podría decir, lo del profesor fue un efecto analítico, aunque él no lo supiera. Produjo una vivificación del cuerpo, porque había ahí una dimensión de transferencia, de amor, seguramente, porque no nos olvidemos que, como dice Lacan, amamos a aquel que sabe. Bueno, él sabía de gimnasia, y a ella le gustaba eso posiblemente. Lo que pasa que de alguna manera en el análisis, el analista hace un usa ese amor como pivote de la cura, vamos a decir. En el sentido de que, como dice Lacan, el analista calla el amor por el analizante, no lo manifiesta. A lo mejor un profesor o una maestra de escuela sí lo manifiesta, ¿no? La abraza, la alza, la agarra, bueno, la halaga, no sé, no importa, pero vamos a decir que los maestros o los profes no se privan, como Lacan dice que el analista se priva del amor que podría sentir, lo calla para dejar ahí ese vacío al que aludía Marta, que pueda mediar y que le permita al sujeto entonces poder condescender al deseo de conectarse con su inconsciente. María del Carmen, levanta la mano, podés hablar porque tenés activo tu micrófono. Sí, bueno, la verdad. Hola, Mari. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, es un caso que ha dado que hablar, ¿no? Y me parece muy interesante este caso, porque bueno, así como se dijo, que bueno, no queda del lado de la judicialización, y tampoco la niña queda en un lugar de objeto, y de algún modo también se habló del tiempo que necesitamos en el dispositivo analítico para que se produzca algo de la transferencia y esta escucha, que bueno, justamente este caso que vos traés lo ilustra, uno podría decir como el saber hacer, ¿no? Porque en contraposición a esto, también nos encontramos con todas estas dificultades de, digamos, quedarse en el tiempo de ver, casi ya ni de comprender, con el tema de los niños trans, ¿no? Que es otro tema que me parece que, bueno, lo venimos trabajando y venimos viendo que de alguna manera muchas definiciones en la infancia de una posición trans es como de una precocidad diagnóstica que muchas veces, digamos, esta posición infantil del lado de lo trans tiene que ver con que este niño o niña queda como objeto del deseo de la madre. Acá podría haber pasado, bueno, si ella quería cumplir el deseo de la madre, hubiese sido a lo mejor una niña trans, pero vemos que, como decía Marta, creo, tenía recursos porque, bueno, se pone en cruz, como dice Lacan, con la demanda materna o con el deseo materno. Ya hay como una respuesta del lado del sujeto que, bueno, necesita de este encuentro con este otro que le viene como anillo al dedo, ¿no? Por eso me pareció muy interesante poder revisar esta cuestión del lugar del dispositivo analítico, y ya que se habló del amor de transferencia, bueno, justamente es un invento del psicoanálisis, este nuevo amor, este amor de transferencia, que es lo que posibilita, bueno, esto, ¿no? La puesta
en práctica de un dispositivo que no es como los otros. Nada más. Mari, me parece muy bien como cierre de esta noche, que hayas traído la cuestión trans. No sé si ustedes han visto, pero Miller ha enviado una serie de textos declarando este año el año trans. Es decir, llamando un poco a que todos nos pongamos a ver un poco qué pasa, cuestionando, siendo provocativo como siempre. Hay un texto bastante largo que creo que lo está difundiendo EOL Postal. El que no lo recibe puede escribir para recibirlo, que se llama El Huracán Trans. No, perdón. Dócil a lo trans se llama, que un poco entre signos de interrogación, en donde es muy punzante, muy irónico y muy polémico. Pero esto ha hecho que mucha gente se pusiera un poco vamos a decir, el reloj a la hora, y que los psicoanalistas empiecen a pensar la gran variedad de temas que hay en la cuestión trans, y sobre todo en la infancia. Bueno, me parece que como primera noche hemos pasado por varios puntos, y creo que por esta noche podemos terminar a las 10 en punto. Funcionó bien.